Muy buenas, amigos de la vida, en el ciclo número 7 de la esquizofrenia, hoy con la hebefrenia. En la hebefrenia puede observarse la pérdida del mundo de los objetos o la pérdida de todo interés en este, libre de toda otra complicación. El carácter pasivo del mecanismo de defensa de la regresión, del cual hemos hablado bastante en estos días, adquiere aquí su máxima claridad. Acosado por los conflictos, el yo, ya vamos conociendo cómo es la dinámica, cómo funciona el yo, no emprende ninguna actividad conducente a defenderse, se deja estar. Si el presente es displaciente, el yo se sume en el pasado. Si las nuevas formas de adaptación fallan, se refugia en otros más antiguos, en los modos infantiles de receptividad pasiva. ¿Se recuerdan de esto de la receptividad pasiva? E incluso quizás en los de la vida intrauterina. Si una forma de vida más diferenciada se hace demasiado difícil, es abandonada a cambio de una existencia que sobre poco más o menos ya es meramente vegetativa. Es lo que Campbell denominó capitulación esquizofrénica. La ausencia de intentos visibles de restitución hace de la hebefrenia el tipo regresivo puro de la esquizofrenia. La pérdida de las relaciones de objetos se produce a menudo de manera sumamente gradual, pero puede ser inexorablemente progresiva. En las personas que padecen de una inhibición de índole general pueden hallarse estados de transición hacia la hebefrenia. Sucede a menudo en las personas de este tipo con un complejo de Edipo de tinte pregenital y con disposición a renunciar a todo nuevo éxito que se mantienen más o menos normales durante el periodo de latencia. Pero no pueden sostener la lucha con el aumento de excitación instintiva de fuente somática que trae consigo la pubertad, que puede provocar demencia precoz. Ocasionalmente se producen algunos afloramientos explosivos de rabia excesiva destructiva. Los impulsos destructivos han sido previamente rechazados por una conformidad pacífica. Un paciente había presenciado con frecuencia durante su niñez la escena primaria. Hemos hablado ya de la escena primaria, la primera vez que ve a los padres ejecutar el amor o el acto sexual. Se había forjado una concepción sádica del acto sexual, una identificación con la madre y un consiguiente e intenso miedo sexual. La primitiva reacción a las escenas primarias, la hostilidad hacia ambos progenitores y especialmente hacia el padre, fue rechazada mediante una creciente indiferencia hacia el mundo. La identificación con la madre y las inclinaciones homosexuales pasivas hallaron una expresión deformada en esta indiferencia. Hasta aquí, hebefrenia. Vamos a seguir ahora con los síntomas catatónicos como fenómenos regresivos. Tausk demostró que hay numerosos síntomas esquizofrénicos en que reviven experiencias del periodo en que el yo en desarrollo se descubría a sí mismo y descubría su ambiente. La manera pasiva en que los pacientes sienten sus propios actos como si decididamente no actuaran, sino que fueran obligados a realizar determinados movimientos y a pensar ciertos pensamientos que les han puesto en la cabeza
es correlativa de una etapa primitiva en el desarrollo del yo. Lo mismo puede decirse de la creencia en la omnipotencia de las palabras o los gestos. Otros patrones fijos de conducta típicos de la esquizofrenia, tales como el negativismo y la obediencia automática, ecolalia y ecoprasia, la repetición de palabras, la repetición de gestos, que no son inmediatamente factibles de reconocer como manifestaciones de la época de la crianza, son ciertamente arcaicos y primitivos. Sin embargo, y delatan una apercepción indiferenciada de los objetos, vínculos indiferenciados del yo y una ambivalencia profunda hacia el universo de los objetos. La obediencia automática corresponde a la fascinación imitativa en el bebé. La obediencia automática corresponde a la fascinación imitativa en el bebé. Con la pérdida de la comunicación afectiva con los objetos, se ha perdido también la conexión de las actitudes emocionales entre sí, y estas actitudes aisladas se han hecho rígidas y automáticas. Ciertos síntomas, las posturas y movimientos catatónicos, por ejemplo, sugieren la idea de que pudo haberse producido incluso una recurrencia de impulsos del periodo de existencia intrauterina. Luego que la regresión ha suprimido las inhibiciones normalmente existentes, reaparecen los tipos arcaicos de motilidad. Recuerden, la motilidad del niño inicialmente en los programas anteriores son de los primeros, en forma de actividad motriz catatónica. Muchas cuestiones referentes a estas actividades aún permanecen oscuras. Parecen ser manifestaciones de las capas más profundas del aparato motor, las que luego que se ha producido la desintegración del yo, han adquirido una especie de existencia independiente. Es decir, aquí en el esquizofrénico, en la hebefrenia, desaparece el yo, ya se disuelve el yo. Al ocuparnos del tic psicogénico, nos hemos referido a las huellas némicas narcisísticas, las que en busca de una salida se han hecho relativamente independientes de la personalidad total. Desintegración, despersonalización. Este esfuerzo en procura de descarga se halla en conflicto con una tendencia opuesta que desemboca en una acumulación, la que sin embargo es descargada por vía de cortos circuitos. Los movimientos catatónicos se deben sin duda a un cortocircuito similar a aquel. En algunas estereotipias y actitudes raras todavía es dado reconocer la intención voluntaria original que ha fracasado y se ha hecho automática a causa de la desintegración de la personalidad. En la neurosis obsesiva no deja de ser común ver al paciente sonriendo de una manera amistosa con un propósito de defensa, cuando se enfrenta con situaciones que le recuerdan algo que amenaza con provocar angustia. De una manera semejante, hay muchos casos de sonrisa obtusa en los pacientes catatónicos, así como muchos otros que implican un desdoblamiento entre el afecto y el contenido ideacional, que se explican por la intención de negar y repudiar ciertas emociones sombrías y temibles, entre ellas quizás algunas veces la idea de estar mentalmente enfermo. Pero la desintegración del yo como instancia rechazante
transforma esta intención en una mera sombra, la aísla de la personalidad total y da lugar al carácter obtuso de la sonrisa. En las personas normales, tanto como en los neuróticos, la expresión facial constituye una manera decisiva de expresar los sentimientos hacia los objetos. Pero si desaparecen las relaciones de objeto, también la expresión facial pierde su propósito y la plenitud de su carácter. Se vuelve vacía, enigmática y representa solo un pálido resto de lo que fue. Sucede muy a menudo, sin embargo, que las estereotipias y actitudes raras no son simplemente restos de sentimientos desaparecidos, sino que representan un intento infructuoso de recuperarlos. Volveremos por eso a ocuparnos de ellos más adelante, incluyéndolas en la categoría de los síntomas de recuperación. Venimos próximamente con los síntomas de restitución en la esquizofrenia y las fantasías de reconstrucción del mundo, para ya entrar después en la próxima en lo que son las alucinaciones. Ya después que trabajemos en las alucinaciones, sí va a ser algo largo porque entramos en los delirios. Y ya en el delirio sí hay mucho que hablar en este mundo de la esquizofrenia. Amigos de la vida, un abrazo. Suscríbanse, por favor. Nos estamos acercando. Necesitamos tener 1000 suscriptores. Nosotros no tenemos, pudiéramos decir, esos programas que podemos acumular cantidades de suscriptores, porque esto es paso a paso, disciplinado, apurado. Este es un tema del que todos huimos, que no es fácil escuchar. Es preferible hablar aquí de la risa de las Magdalenas y de algo entretenido, pero esto es lo que nos ha tocado y aquí estamos. Hasta la próxima. Psicoanálisis, respuesta necesaria. Suscríbanse.